del vendaval. Estás escuchando www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, la radio de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, donde difundimos la historia y la cultura de nuestros barrios. Lugano, postal de paraíso siempre dado. Lugano, ranchito, casa y monoblog. Esta radio no se responsabiliza por los dichos y opiniones que se viertan en el presente programa, siendo de exclusiva responsabilidad de quienes las emitan en el ejercicio del derecho de libre expresión otorgado por la Constitución Nacional. Hola vecinas, hola vecinos. Los invitamos a conocer y participar del programa Crónicas del Día a Día en el país y en nuestros barrios por Radio La Junta, www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, todos los miércoles y jueves a las 19 horas. Crónicas del Día al Día es una invitación a un espacio radial que no solo da noticias, sino una conexión de lo que pasa en el país y en el mundo, con el impacto real en la vereda de nuestros barrios. Crónicas del día a día en el país y en nuestros barrios, programa con efemérides, Malvinas siempre presente, la columna de actualidad y el micro previsional a cargo de la doctora Esperanza. Crónicas del día a día, los miércoles y jueves a las 19 horas por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Esperamos tus mensajes y preguntas al WhatsApp 11 22 76 71 89 o también por la app Radio La Junta. Crónicas del día a día en el país y en nuestros barrios. Te esperamos. Bienvenidas vecinas, bienvenidos vecinos a una nueva emisión de Crónicas del Día a Día, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Como siempre, a partir de las 19 horas precisamente nos estamos encontrando acá en www.radiolajunta.esenvivo.com.ar para disfrutar de este momento juntos y construir entre todos este programa que estamos llamando Crónicas del Día al Día. Y bueno, precisamente tenemos la posibilidad de estar aquí con ustedes y como decimos, podés comunicarte con nosotros a través de la app Radio La Junta o también llamándonos al 11 22 76 71 89 11 22 76 71 89. Hoy, miércoles 15 de abril del año 2026, y un día lluvioso con 23 grados de temperatura, una alta humedad en particular, todavía lloviznoso. Se anuncia para precisamente para esta noche alerta amarilla porque va a haber fuertes tormentas, desgraciadamente. Así que bueno, esperemos que esto amaine. Pero bueno, acá estamos en Crónica del Día al Día para ir comentando con vos los temas que vamos a charlar hoy precisamente en este programa especial. Miércoles 15 de abril, 19:05 minutos en todo el territorio nacional. Malvinas siempre presente, nuevos testimonios que nos ayudan a reflexionar. Efemérides, ¿qué sucedió un 15 de abril? Y como siempre, el micro provisional
con la doctora Esperanza, que tenemos mucho para hablar, especialmente por nuestras jubiladas y jubiladas, pensionadas y pensionados, especialmente en el ámbito de la salud, que tanto nos preocupa. Podés comunicarte, como te dije, a través de la app Radio La Junta, a través del Facebook Junta Histórica Villa Lugano, Villa Riachuelo, o también lo podés hacer escribiéndonos o dejando un audio no muy largo al 11 22 76 71 89. 11 22 76 71 89. Y bueno, como siempre, gracias al trabajo que ha hecho Telam, el que dejó de hacerlo desgraciadamente, pero muy interesante con respecto a las efemérides diarias que tenemos en nuestra historia y en el mundo. Vamos a compartir precisamente este trabajo de Telam a partir de este video. Precisamente 15 de abril 1452, en Florencia, Firenze, como se dice en Italia, nace Leonardo da Vinci, el pintor, científico, filósofo y símbolo de la era renacentista. La Gioconda y La Última Cena son sus obras más conocidas, y referido a este tema hay otra efeméride. ...15 de abril de 1865... en Washington, Estados Unidos... Abraham Lincoln, el por entonces presidente norteamericano, es asesinado de un disparo en la cabeza durante una función en el Teatro Ford, como sería el Teatro Colón de allá de Washington. El primer presidente norteamericano asesinado en la historia política norteamericana. Un 15 de abril del 1953, desgraciadamente una triste noticia, en Buenos Aires, Argentina, bombas en la plaza. Durante una manifestación en apoyo al gobierno constitucional de Juan Perón, opositores hacen estallar bombas que dejan 5 muertos. En 1961, un 15 de abril, en Playa Girón, en Cuba, Bahía de los Cochinos, exiliados cubanos entrenados y dirigidos por la CIA norteamericana intentan asaltar frustradamente las islas al ser derrotados por las tropas de Fidel Castro. En 1965, 15 de abril, en Santiago de Chile, esto para los hinchas de Boca y los hinchas de Racing, bicampeón de América, Independiente de Avellaneda vence a Peñarol de Montevideo y gana por segunda vez consecutiva la Copa Libertadores. Llegaríamos a tener 7 Libertadores. En 1975, 15 de abril, en Buenos Aires, el título dice doping positivo. Se da el primer caso en la primera división del fútbol argentino, el doping positivo. Fue con el jugador Juan Taberna de Banfield y fue suspendido por 1 año. En 1977, estamos en la época trágica de Argentina, un 15 de abril en Buenos Aires, es secuestrado Timerman, el periodista fundador de la revista Primera Plana y del diario La Opinión, es secuestrado en su domicilio por agentes de la dictadura. En 1978, un 15 de abril, desgraciadamente en Santa Fe, Argentina, fallece Tarragó Ross, el músico litoraleño, compositor y acordeonista conocido como el rey del chamamé. En 1980, un 15 de abril, en París, Francia, Jean Sartre, fallece el filósofo y escritor Premio Nobel de Literatura en 1964, galardón que rechazó por regla propia. En el 2001, un 15 de abril, fallece Joey Ramone. Fallece el músico vocalista cofundador de la banda Ramones, una de las figuras más influyentes del punk rock. ...2019, 15 de abril, todos debemos acordarnos ese día tan triste. En París, Francia, en Notre Dame, se produce el incendio en la mítica catedral que provocó el colapso de su techo de 850 años de antigüedad y de su icónica aguja central, que por suerte y gracias al esfuerzo de los parisinos y del gobierno francés ha sido reconstruida.
Y ahí dice 2023, porque de esa época es esta efemérides. El 15 de abril es el Día del Arte, es una fecha internacional. Día del Arte se celebra para promover las actividades creativas y en conmemoración del natalicio de Leonardo da Vinci, que dijimos al principio de las efemérides. Bueno, ahí teníamos las efemérides del TELAM en particular, que ellos desarrollaban, muy interesante en particular, sabiendo las efemérides. Y también hay vecinos que nos colaboran con nosotros para hacer otras efemérides, y precisamente sobre la evolución de Armenia. Vamos a compartirlo este material que nos acercó Carlos Topalián en particular, y que es muy interesante compartir con todos ustedes. Ahí veíamos precisamente la evolución de la historia de Armenia, una nación muy castigada, muy de mucha lucha en toda su historia, icónica lucha de muchos años en particular, que quisimos compartir con ustedes gracias a el aporte que nos hizo nuestro vecino Carlos Topalián para una de las tantas etnias que forman tantas razas y tantos orígenes en que conforman nuestro Villa Lugano, Villa Riachuelo. Ya sabes que podés comunicarte con nosotros al 11 22 76 71 89, 11 22 76 71 89, o podés hacerlo a través de la app Radio La Junta. Y como siempre, Malvinas siempre está presente, y hoy tenemos dos videos en particular que parecen como contradictorios u opuestos, pero me parece que hace a la conciencia que tenemos que tener sobre Malvinas y lo que ha significado, y el significado también de las actitudes de nuestros gobernantes, y también la importancia de lo que es la palabra veterano. Nos enseña precisamente alguien que compartió esto en las redes sociales. Primero veamos qué es lo que dijo un diputado nacional en el Congreso de la Nación. A los que estuvimos en Malvinas, lo escuchaba al diputado Almirón, seguramente ustedes tienen relación permanente con el presidente de la Nación. Con todo el respeto de la investidura presidencial, que a su vez es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quiero transmitirle esto. Duele mucho, presidente, que quien preside nuestra nación se exprese admirando a la criminal de guerra Margaret Thatcher. Que hay 649 hermanos que dieron su vida por la patria. Se podría haber nombrado a cualquiera de los 649. Pero yo quiero decirle con todo el respeto, nos duele profundamente. Como también nos duele profundamente las expresiones del actual ministro de Defensa, que dice que el buque General Belgrano fue hundido y que se considera un acto de guerra. No es así.
El general Belgrano fue hundido en zona de exclusión y debió haberse juzgado a Margaret Thatcher como criminal de guerra. Bueno, ahí teníamos las expresiones de un diputado nacional en medio de un debate que se estaba dando sobre otros temas, pero que no dejaba de destacar la importancia de las actitudes que tienen que tomar nuestros gobernantes, todos, desde el oficialismo a la oposición con respecto al tema Malvinas. Pero tenemos también, y quiero compartir con ustedes, un testimonio de alguien que tiene varias, se ve que está haciendo varias presentaciones en TikTok, que es una de otras tantas redes, muy interesante y que nos hace ver y nos enseña por qué debemos llamarlos veteranos. Honor y gloria para nuestros bravos de Malvinas. Sí, me emociona, siempre me emociona esto porque tenían 6 años cuando fue la guerra, eran mis héroes, son mis héroes. Y mis aventuras un día me llevaron por Inglaterra. Estaba en Londres y me llevaron a que conozca a un veterano de guerra de Malvinas inglés. Un inglés que había combatido contra nuestros soldados en Monte Longdon. Y hablando con él yo me refería a nuestros soldados como combatientes, excombatientes. En ese momento le cambió la cara al inglés. Se puso serio, se ofendió y me dijo, ¿por qué le falta el respeto a mis hermanos? Llamándolos así. Mis hermanos, con qué coraje, con qué bravura habrán peleado nuestros bravos para que su enemigo los llame mis hermanos y pida que se los respete. Entonces me contó algo, me explicó el inglés, que para ellos un combatiente era una persona que era un revolucionario de pacotilla, de poca monta, que no entendía el honor, la camaradería de un soldado que pelea por su patria, por su bandera, y que es una falta de respeto para ellos llamar a los soldados argentinos combatientes o excombatientes, porque se han ganado el más alto honor que puede tener un soldado que ha peleado por su bandera y por su tierra, el honor de ser llamado veterano de guerra. Y le pregunté a este inglés también qué edad tenía cuando fue a la guerra. 19 años tenía. Y me comentó que le habían dicho durante todo el trayecto, desde Isla Ascensión hasta Malvinas, que iban a pelear con soldados conscriptos, mal entrenados, iba a ser cosa fácil. Un picnic. ¿Y qué me dijo en inglés? Nunca peleé contra conscriptos mal entrenados. Combatí contra leones. Leones. I fought against lions. En inglés. Así bueno, hasta el 14 de junio voy a seguir subiendo videos contando historias de Malvinas que me contaron los ingleses. Los ingleses. Así que, de nuevo, gloria y honor por nuestros veteranos. Muchas gracias por el servicio, por este orgullo. El orgullo que sentí cuando el enemigo hablaba así de ustedes. Ahí teníamos precisamente este testimonio. Veremos si podemos seguir recolectando estos interesantes aportes, interesantes testimonios sobre lo que es nuestras Islas Malvinas, siempre presente en este programa en particular. Pero bueno, tenemos que ir también a la realidad que tenemos en nuestros barrios, en nuestro país en particular. Recuerden que básicamente pueden comunicarse con nosotros a través de la app Radio La Junta, o también al 11 22 76 71 89, o pueden escribir a través de la página de Facebook Junta Histórica Villa Lugano, Villarrachuelo. Aunque haya terminado el programa, si lo escuchan después a través de Facebook, si quieren dejar el comentario, la pregunta que ustedes quieran, nosotros vamos a recolectar esa información para compartirla con ustedes y estar juntos nuevamente y evacuando sus preguntas, sus consultas, o compartiendo sus ideas, sus aportes para este programa. Pero bueno, dentro de la realidad y esperando para tener el micro previsional, precisamente vamos con algo muy importante que también tiene que ver con nuestra soberanía, que son precisamente nuestros recursos naturales, y entre ellos es el agua, en una interesante propuesta muy novedosa que vamos a empezar viendo con este video. Sumate a la demanda colectiva más grande de la historia. La ley de glaciares
no se toca. Estamos lanzando la demanda colectiva más grande de la historia y vos sos fundamental para lograrlo. Diputados y senadores de la Nación traicionaron a los argentinos, votaron a favor de modificar una ley que es vital para nuestro futuro. Le dieron la espalda al agua y a la gente. Pero esto acá no se termina. Si no nos escuchan en el Congreso, nos van a escuchar en la justicia. Por eso, lanzamos la demanda colectiva más grande de la historia. Tenés que ser parte. Es muy fácil. Entra en www.demandacolectivaglaciares.org y suma tus datos. Ya demostramos que la movilización ciudadana puede romper récords. Ahora vamos a usar ese poder para frenar este crimen ambiental en los tribunales. No vamos a permitir que el lobby minero destruya lo que nos pertenece a todos. Suma tu nombre. Sin glaciares no hay agua. Y ahí está la propuesta, básicamente es toda una movida que realizan ONG que no tienen banderías políticas ni ideológicas. Por la ley de los glaciares, sé parte de la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua. Así que está hecho, ahora somos nosotros los ciudadanos de a pie los que podemos hacer algo por nuestros glaciares y nuestros recursos naturales en particular. Preparándonos ya para recibir el micro previsional a cargo de la doctora Esperanza, les comentamos cuál es la grilla de nuestra Radio La Junta. Tenemos que modificar el cartel, vamos a ver cuando lo modifiquemos, pero Gotita de Espiritualidad hasta los martes a las 19:30, los miércoles Crónicas del Día a Día, como estamos hoy, mañana jueves están nuevamente Crónicas del Día a Día a las 19 y a las 19:30 el interesante programa de Peregrinos de Esperanza, mientras que el sábado a las 9:30 de la mañana Latidos Radiales, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, que no solo se escucha, sino que también se ve. ¿Cómo pueden bajar la aplicación, Alberto? La aplicación entras por el sistema de Play Store y automáticamente buscas Radio La Junta y te lo podés bajar la aplicación a tu celular para comunicarte con nosotros. Así que bueno, ya está. Y para ver también en particular el programa si lo desean. Tenemos distintas invitaciones, tengo una invitación para que participen de todas las actividades que se realizan en la Junta, en particular en la Casa de la Junta, en Aquino 5995, la biblioteca a cargo de la bibliotecaria Noemí, está todos los jueves a la mañana, el taller de italiano a cargo de la profesora Sabrina al 11 22 51 64 10, las clases de guitarra que ya comenzaron con el profesor Nelson Fistolera, te podés comunicar al 11 64 63 27 93, las clases de violín en la Academia Luminare con el profesor Walter al 11, no veo muy chiquito, perdonen, 11 59 12 09 29, taller de inglés a cargo de la profesora Estela al 11 27 99 96 78, las clases de computación que también empezaron con el profe Ezequiel al 11 66 07 40 69, el Club de Lectores de la Junta, que siempre está abierto, el 11, llamando al 11 23 70 40 82. El taller de arte, dibujo y pintura, a cargo de la profesora Marta Aguilera, llamando al 11 23 70 40 82. El taller de estimulación cognitiva, a cargo de la profesora Susi, 11 44 19 65 62. También para aquellos que quieran hacer Tai Chi y Qigong con la profesora Estela al 11 27 99 96 78, y también podés visitar nuestra casa museo llamando al 11 23 70 40 82, y por supuesto Radio La Junta, como les acabamos de decir. En otra noticia en particular y que va a tener que ver con el micro previsional seguramente, o tendremos alguna referencia, es que hemos tenido el informe de la inflación del mes de marzo en el 3,4%. Y esta información sacada del diario Infobae, básicamente, nos ilustra que básicamente estamos en una espiral de ascenso de la cuestión inflacionaria que tenemos en nuestro país. Fíjense de que en abril del año pasado estaba un 2,8, bajó en mayo un 1,5, y a partir de ahí la escalita va subiendo, y estamos en 3,4. Es un tema preocupante que será parte de la columna de mañana en Crónicas del Día al Día. Tenemos una columna específicamente sobre el tema y veremos los distintos temas que tenemos mañana. Pero bueno, ya está con nosotros
la doctora Esperanza, precisamente para el microprevisional para jubilados y pensionados, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Les contamos que estamos improvisando esta transmisión también por Instagram, por el Instagram de la Junta, porque de alguna manera queremos llegar también a ese público y ya buscaremos el asesoramiento para poder hacerlo de una manera mecánica y no tan desprolija, pero la realidad es que, bueno, estamos sin el operador oficial y Alberto está haciendo un gran esfuerzo para hacer este programa y a su vez transmitir. Vamos a la columna de lleno y nos traemos acá una referencia de otro programa, de un programa periodístico que es de La Nación Más, que es Odisea. Odisea Argentina. Odisea Argentina. En la columna del licenciado Carlos Pañi, que él es historiador, hay una referencia que dice: cuando uno mira la composición del superávit, está hablando del superávit que la Argentina muestra al mundo y que tiene como referencia para tomar sus datos y para tomar sus decisiones, lo que se observa es que el gran sacrificado es el sector previsional. Algo que nosotros venimos sosteniendo y lo traemos acá a colación con una transcripción de una opinión de una persona que no es del ámbito, ¿sí? Casi la mitad del ajuste, o sea, casi el 50%, se explica por la licuación de las jubilaciones. Esto que se llama, el presidente de la Nación mencionó en su momento, habla de la licuadora, ¿sí? Es decir, el superávit cierra porque el Estado decidió no pagar o pagar mucho menos de lo que la inflación exigiría para mantener el nivel de vida de los abuelos. Alguien podrá decir, pero no. Por el decreto 274, el índice de ajuste de la inflación, del salario del haber previsional, la movilidad previsional, es al índice de precios consumidor. Bueno, cierro con esta referencia a Pañi para entrar al tema previsional propiamente. Pañi destaca que una parte mayoritaria del recorte del gasto público recae sobre las jubilaciones y pensiones, y en su análisis indica que aproximadamente el 35% al 45% de todo el ahorro fiscal que hizo el gobierno para alcanzar el superávit proviene de la caída real del gasto en seguridad social. Bueno, en función de todo esto que estamos recabando, vamos a una vivencia que tuvimos recientemente. No es el único caso, he tenido varios en los cuales se suspenden los saberes previsionales ante un reclamo formal realizado ante el ANSES, que es aceptado o recogido favorablemente, y sin embargo, o sea, supongamos que hoy presentamos el reclamo, lo resuelven varios meses después, es acordado por una resolución que se publica en la página del ANSES en el expediente correspondiente, y 2 meses después va a cobrar las diferencias de los retroactivos y el haber reajustado. En este caso era una docente. No lo liquidaron en la UDAI correspondiente y lo pasaron a otra UDAI, en General Rodríguez. Nosotros estamos aquí en Villa Lugano. Ir hasta General Rodríguez es algo bastante significativo. De hecho, la empleada que nos recibió enojada porque vinieron hasta acá, y era lógico, le iban a suspender el cobro del mes de marzo, que debía ser a fines del mes de marzo. Era una docente, con ese ingreso paga las cuentas a principio de mes. Bueno, la cuestión es que recién hoy recibió la transferencia. Fíjense en todo el tiempo que transcurrió para cobrar el haber que tenía que haber percibido en marzo. Estamos hoy a 15 de abril. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es también
parte de una metodología dilatar el pago de los retroactivos, no solamente para sentencias, sino para reclamos como este que puede resolverse en sede administrativa y así evitar los gastos judiciales y el dispendio de actividad jurisdiccional, o sea, evitar ir a la justicia, lo cual genera que la persona cobre en un tiempo, digamos, como es un crédito alimentario, en un tiempo lo más corto que se pueda, o sea, unos meses nada más. En cambio, un juicio es muy dilatado en el tiempo para poder después percibir. ¿Qué gana el Estado con esto? Y acá viene el tema del superávit. ¿Por qué no se liquidan sentencias y el cobro de las mismas requieren un nuevo juicio que es de ejecución? Veremos cuando el superávit que logra el Estado, que no paga y dilata el cobro, se transforma en el superávit del país. Es lo que dijo Pañi de alguna manera. Ahora vamos a ir a ver, analizarlo en concreto, con los índices de inflación, que es la placa siguiente. Nosotros en la placa siguiente vemos que la inflación acumulada, vamos al año 2026, a marzo era un 9.4 y este mes, que es un 3.4%, llama la atención y moviliza, por lo que va creyendo, como mostró antes el doctor De Marini cuando mostró las placas de avance de la inflación. La variación interanual, esto significa de un año para atrás, hay un 32.6% de inflación. Esto no es una estabilidad. En los países de todo el mundo, la inflación del 1 al 5% es más o menos algo estable, y así todo tiene incidencia en lo que uno está recibiendo, en el deterioro de la moneda o en el deterioro de lo que uno recibe para cancelar la obligación que tienen con uno, o para que uno reciba ese sueldo previsional o ese haber previsional. Vemos ahí en redondeles que en el año 2021 la inflación de ese año fue del 50.9%, en el 2022 creció al 94.8%, en el 2023, que es el registro más alto de todo este periodo, llega al 211.4%, en el 2024 al 117.8%, y empieza el proceso de declive, de ir reduciendo la inflación a partir del año 2024, en que el haber previsional empieza a ser un haber que está atado a la inflación. Pero ¿qué pasa con ese 50.9, 94, 211, 117? Es todo lo que hoy se está reclamando en sede judicial y que tiene una jurisprudencia favorable en el resto del país, no así en la capital federal, ¿no? En los tribunales que nos tocan a quienes vivimos aquí en la capital federal. Acá en amarillo, en este cartel, tenemos una referencia que la hizo un ministro de la Corte, el doctor Lorenzetti. Dice: el Poder Judicial, esto lo hizo hace 40 meses, lo dijo, el Poder Judicial tiene que brindar un servicio real a la sociedad. Pidió una gran autocrítica y subrayó que la justicia debe ser abierta y cercana a la ciudadanía. Bueno, si le tomamos la palabra al doctor Lorenzetti, lo que queremos y esperamos de la justicia es esto, la cercanía, pero no una cercanía para que favorezca al jubilado porque el jubilado es una persona vulnerable, sino porque por razones de justicia y equidad, el jubilado es el que viene sosteniendo el superávit de todo el país. No es un tema menor. Bueno, te voy a mostrar un caso para poder hacer una referencia. Ya me estoy yendo mucho en tiempo, con lo cual les voy a contar este caso y después mañana, si quieren, le hago un agregado, y si me permite, si no, el conductor, lo desarrollamos hoy. El caso del actor es una persona que falleció en el 2016. Con sentencia favorable, no llegó a cobrarla. El ANSES se comprometió, abrió un expediente administrativo, lo dilató, hubo que abrir una sucesión, se abrió la sucesión, se pidió en la sucesión que se librara un oficio al ANSES.
el juez de la sucesión consideró que no era él el que tenía que librar el juicio, el oficio. El oficio es una nota dirigida a Lanza diciéndole: acá tramita la sucesión, todo lo que usted le debe a la causante, a la señora que falleció, a la jubilada que ganó el juicio, deposítelo acá y ahí le informo la declaratoria de herederos, quién va a ser que va a cobrar, y también le informo en qué cuenta lo puede depositar. Si no lo hace el juez de la sucesión, que hay muchos jueces que son reticentes, tenemos un problema, con lo cual sí o sí tenemos que ir a ejecutar. Y a veces también el juez de la ejecución, que es el juez que nos dijo que teníamos razón, nos dice: bueno, pero es el juez de la sucesión el que tiene que hacer esto. Bueno, y ahí empieza el idas y vueltas. Con esas idas y vueltas a veces pasan años, y esos años se vuelcan en lo que alguna vez el presidente Milei dijo que es la licuadora. Cuando habla de la licuadora, ¿a qué se refiere? Y a cómo licuamos las deudas que el Estado tiene con los jubilados. Y acá tenemos un ejemplo. Cuando esta señora murió, la deuda, que el crédito por todo lo que le debían hasta ese momento, ya no le podían reajustar el haber porque había fallecido y no había un pensionado que siguiera cobrando. Era 293.366 pesos. Era mucho dinero en el 2016. Para que nos hagamos una representación, los intereses de no haber pagado todo eso hacen que a junio del 2019 toda la suma que se reclama o que reclaman los herederos sean 761.000 pesos. Hoy 761.000 pesos no puede representar las diferencias de tantos años de juicio. Para hacerlo visible, tomamos el índice de precios consumidor a junio del 2019, ni siquiera el 2016, a junio del 2019, y tomamos estos 761.000 pesos con más los intereses actualizados a septiembre del 25, que es cuando el juzgado da la orden. Todavía no lo transfirieron a la sucesión, por lo cual esta gente todavía no lo cobró. ¿Saben cuánto representa? 26.273.484. Ese es el perjuicio concreto que sufre quien no cobra algo, se lo deben desde una época prolongada, por ejemplo desde el 2019 hasta el 2025, lo tiene que ejecutar. Cuando lo ejecuta está en la moneda y con los intereses que se estableció en la sentencia, y tiene que pelear otra nueva batalla si es que quiere la reparación por los daños y perjuicios que la demora se generó. Y acá entramos en otra discusión que no sabemos si los juzgados y la Corte nos la va a reconocer. La ha reconocido no en casos previsionales, sino en otros, en los cuales ha dicho que para que la reparación sea integral tiene que reparar el daño, y esto implica que se optimice esa deuda, y es decir, una indemnización no es plena si no tiene debidamente en cuenta la inflación. Fíjense en que la inflación incide muchísimo, incide en lo que cada jubilado le deben y no le paguen, y también incide en que muchas veces se diga que hay superávit, que el esfuerzo que estamos haciendo todo, cuando en realidad el mayor esfuerzo lo está haciendo el jubilado, que espera toda su vida para percibir lo que tiene que percibir. Bueno, estamos haciendo una transmisión por Instagram un poco desprolija, pero a través de las redes del Facebook y a través de la aplicación podemos tener la versión prolija. Así que los invitamos a todos los que nos están siguiendo por Instagram a vincularse a María Beatriz Esperanza, Facebook, que es en realidad de la Junta de Estudios Históricos, y si no, el Facebook Junta Histórica Lugano Riachuelo. Villa Lugano, Villa Riachuelo. Junta Histórica Villa Lugano, Villa Riachuelo es el Facebook donde estamos transmitiendo, estamos saliendo precisamente al aire, en forma directa en particular. Le pedimos disculpas, ya vamos a solucionar. Teníamos los aparatitos para colocar, pero se han desarmado. Vamos a tratar de solucionarlo para que puedan ser transmitidos en correcta forma. Operar y manejar también estos aparatos es bastante complicado para mí, así que hacemos lo mejor que podemos para que ustedes puedan tener la mejor información, siempre certera y siempre
lo más fidedigna posible en particular. Así que bueno, nos hemos pasado un poquito, pero fue interesante, gracias Beatriz, porque realmente fue muy interesante todo este tema de los jubilados. Quedó un tema pendiente y quisiera 2 palabras tuyas. Yo tengo mis propias consideraciones, pero 2 palabras tuyas como especialista en derecho previsional sobre lo que está pasando con el PAMI. Bueno, aquí la prestación del PAMI es un tema inextenso que vamos a desarrollar el próximo miércoles, pero cuando se habla de los prestadores son bastante sensibles con el público que tienen. Salvo casos en los que se han presentado quejas, hay buenos y malos, pero mayormente son muy, mucha sensibilidad, hay mucha empatía desde la persona que traslada al jubilado cuando se tiene que hacer una kinesiología o algo, mucha empatía, el médico de cabecera que a su vez paga a una secretaria que te va a estar mandando los mensajes y te manda actualizada todas las aplicaciones para que vos puedas pedir la derivación. Todo eso es parte de la obra social del PAMI, que a su vez está dentro del Sistema Nacional de Salud. Lo vamos a desarrollar en extenso. Lo que sí puedo decir es que va a haber 72 horas de medida de fuerza por parte de los prestadores. Se está realizando esa medida de fuerza. Está transcurriendo en este día. Creo que comenzó ayer, si no me equivoco, y va a ser por 72 horas, por lo cual... ¿Por qué el paro? Porque vamos a informar por qué. Porque hay un poquito de distorsión en algunos medios con algún interés en el medio. Los prestadores siempre han dicho de que es histórico que el PAMI paga 4 o 6 meses después. Sacaron una resolución sin acordar con los representantes de los prestadores. Cuando llamamos prestadores hablamos de las farmacias, los médicos, los técnicos de laboratorio, son todos los que prestan servicio hasta el que a te los lo transporta el afiliado cuando... Exactamente, todo lo que es el servicio social que hace el PAMI, en particular con... no solamente son las clínicas donde uno va en distintas partes del país. Hay muchas clínicas que viven gracias a ese giro mensual, porque la cantidad de prestaciones que da es grande y pueden mantener todo el sistema, pero hay que pagar sueldos. Bueno, precisamente yo voy a hacer un poco de historia. Una de las grandes dolores que tenía, y que quizás muchos dicen que fue el que determinó su fatal decisión, fue el doctor René Favaloro, en que el PAMI le debía cientos de millones de pesos para poder mantener la fundación. La decisión fue de él, pero fíjense hasta qué punto llega a haber una persona de la calidad humana y médica que fue el doctor René Favaloro, por no cubrir un servicio que él tenía que dar, y que económicamente casi se arrastraba el hospital, se arrastraba a la quiebra. De ahí nace la fundación, para tratar de darle otro sostén a través del aporte de privados, no del Estado. Con lo cual esta historia del PAMI de hace rato, no es de este gobierno, ni del anterior, ni de la pandemia. Se hizo mucho trabajo para llevarlo a las condiciones óptimas, por ejemplo, que hoy tenemos una receta electrónica. Hay muchas cosas en particular. Ahora, volvemos a ciertas costumbres y ciertas prácticas en particular que pensamos que se había quedado en el olvido. Sin aviso ni nada por el estilo, así como agua va, el PAMI sacó una resolución por la cual le reducen a una tercera parte lo que reciben los prestadores. De ahí viene el paro. Y en el cálculo que se hizo, el PAMI adeuda, sumando a todos los prestadores, 550 millones de pesos. 550 millones de pesos. Entonces, estamos viendo en el tema social, especialmente, que el presidente de la Nación ha reconocido de que la gente tiene mucha paciencia y que está haciendo un sacrificio. Lo que no estamos viendo es cuál es el sacrificio que están haciendo los funcionarios del gobierno nacional, los políticos que están en la Cámara de Diputados y Senadores que cobran 11 millones de pesos por mes, los ministros que se van de viaje en aviones privados a Punta del Este. Es decir, hay muchos detalles en particular. Está bien, más de uno me dirá, bueno, pero con eso no pagamos toda la deuda. Pero si cada uno pone un granito de sacrificio, en temas termina siendo más justo y equitativa el sacrificio que se está haciendo. Y realmente,
a través de lo que la doctora Esperanza nos viene desde el año pasado ilustrando, y que ustedes lo conocen, los que son jubiladas y jubilados lo conocen, quienes no lo son, lo van a aprender, lo han sabido, lo han conocido a través de este micro previsional. Parece que la casta que iban a combatir y a reducir terminan siendo los jubilados, porque realmente están muy mal, y ahora también con el tema de la salud en particular, lo cual ya es muy grave en particular. Pero bueno, será cuestión de que hoy salió la noticia de que el Ministerio de Salud, el doctor Lugones, que es el ministro de Salud, ha puesto al día la deuda del PAMI que tenía con los prestadores, esta deuda de los 550 millones de pesos. Desde noviembre. Sí, octubre, noviembre del año pasado venía la historia. O sea que lo han puesto al día. Esa fue la noticia que escuché arriba del auto cuando venía para acá, para la casa de la Junta, para empezar este programa de radio. Lo vamos a certificar y le vamos a dar la certeza. No así una solución con respecto a esta reducción del reconocimiento del laburo de los prestadores. Escribe del Instagram y confirma esto: la deuda se estima en 500.000 millones de pesos. Entonces no estaba mal informado yo en particular. Y hablando que vine para acá, yo llegué muy sobre el filo para quienes transitan y padecen transitar por las calles de Lugano, porque básicamente esta vez es padecerlo, como estamos con esta obra de Dele Piane. Nos enteraremos, mañana le pondré, lo comentaremos. Hay un tren detenido en la estación Lugano, no sabemos si es un accidente o un problema ferroviario, es decir, un problema técnico, que la locomotora no funciona y la barrera estaba totalmente baja. Ayer se acuerda que nos pasó lo mismo, mucho tiempo la barrera baja y genera. En Cafayate estoy hablando, yo venía por Cafayate. Digamos que los pasos que tenemos norte-sur, de atravesar el ferrocarril, a una cuadra del paso norte-sur que separa la de Lepiane, sí tenemos dos obstáculos. El de la barrera está compleja, ya venía con problemas en la barrera. Hubo interrupción del servicio, pero eso estaba avisado porque era un tema de los ajustes que se están haciendo por el tema. El asunto de que cada vez que estás tanto tiempo encerrada la barrera no aparecían, es decir, hay que ver la gente se queja del los agentes, el personal de tránsito para el tránsito vehicular, no para el tránsito ferroviario. Esto es jurisdicción ferrocarriles y nadie que no sea empleado o operario de ferrocarriles puede tomar una decisión a ese respecto. Hoy sí había 2 empleados de ferrocarriles, ¿sí? Con sus chalecos identitarios, digamos, que lo determinaban como empleados de ferrocarriles, levantando manualmente la barrera porque estaba baja en forma electrónica, y cuando terminé de pasar por Cafayate, yendo desde el sur hacia el norte, vi un tren de formaciones parado en la estación Lugano. No sé si habrá sido un accidente, esperemos que no. No sabemos si fue un desperfecto técnico de la locomotora, no sé. Bueno, mañana quizás lo aclararemos. Sí. Les aviso que además el tema está lloviendo cada vez más copioso. Veremos si estas famosas obras hídricas que hicieron van a dar resultado. A primera vista, como la tormenta fuerte, por lo que nos comentaron hoy en el barrio, fue tipo 2 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana. No tenemos registros si ha habido inundaciones en la zona de la Razábal y parecería ser que hay una buena respuesta. Esperemos que sí. En cuanto a las obras hídricas, que es algo que lo que no tiene buena respuesta es la cantidad de camiones que se están atascando debajo de Muriondo, pero bueno, es un tema aparte que mañana, y les voy a ir compartiendo para que estén al tanto nuestros oyentes. Mañana jueves, a las 19 horas, jueves 16 de abril, en el programa Crónica del Día, previo al gran programa de Peregrinos de Esperanza, que va a las 19:30, así que tendremos media horita de Crónica del Día. Vamos a tener Malvinas siempre presente, habrá más testimonios, las efemérides de qué sucedió un 16 de abril y la columna de la actualidad, en que algunos temas que vamos a pasar rápidamente, como para ponernos de acuerdo entre todos: glaciares, niñas y niños en peligro, la economía, la guerra y la paz, violencia entre nosotros y las obras que soportan los vecinos de Villa Lugano y Villa Rachuelo y aledaños, porque afecta también a vecinos de Villa Celina, de Madero, de Mataderos, de todos los que tienen que, por cuestiones de trabajo o por cuestiones de escuela, porque traen a sus hijos a la escuela, a las escuelas de Villa Lugano,
tenemos que estar pasando estas cuestiones, sufriendo estas cuestiones en particular. Pero bueno, agradeciendo a los que nos han seguido por Instagram. Y los invitamos a bajar la aplicación. Exactamente, a través de la aplicación pueden por Play Store del celular pueden acceder y escuchar y ver el programa en forma directa y dejar mensajes también. También hay mensajes, veo en el Facebook de la Junta. Acá también Silvestre Pizón nos dice muy bueno, gracias, buenas noches, muchas gracias. Le envié la nota periodística, nos escribe Héctor Watercolor, y gracias por este intercambio porque nos posibilita escuchar a los vecinos, que es con quienes nos interesa poder interactuar para poder seguir reflejando los hechos de hoy, que serán historia mañana, ¿no? Bien, hemos transcurrido entonces en Crónicas del Día al Día, hoy miércoles 15 de abril. Les agradecemos por habernos acompañado, los esperamos mañana en una nueva edición de esta Crónica del Día al Día, precisamente para tener básicamente sus impresiones e ir comentando juntos y desarrollando juntos las realidades que nos atraviesan en nuestro país y en nuestros barrios. Buenas noches y muchas gracias. Los miércoles y jueves a las 19 horas. Crónicas del Día al Día. Es una invitación a un espacio radial que no solo da noticias, sino una conexión de lo que pasa en el país y en el mundo, con el impacto real en la vereda de nuestros barrios. Crónicas del Día a Día del país y de nuestros barrios, programa con efemérides, Malvinas siempre presente, la columna de actualidad y el micro previsional a cargo de la doctora Esperanza. Crónicas del Día a Día, los miércoles y jueves a las 19 horas por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Esperamos tus mensajes y preguntas al WhatsApp 11 22 76 71 89 o también por la app Radio La Junta. Crónicas del Día a Día, en el país y en nuestros barrios. Te esperamos. Donde el vendaval. Estás escuchando www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, la radio de la Junta.